Climaterio masculino más que... Ok. Bueno, esos son todos los órganos blancos de la testosterona. Como podrán ver, bastantes, ¿verdad? Por ejemplo, el músculo tiene receptores de testosterona, lógicamente la laringe, los huesos, el hígado también, la piel, lógicamente los órganos sexuales masculinos o los caracteres sexuales. Prácticamente todo, incluso el cerebro, tiene receptores de testosterona. Y eso tiene que ver con, con la masa ósea, tiene que ver también con las cuerdas vocales para darnos la voz ronca, la libido, todos estos, ¿no? La potencia muscular, la, la reproducción, todo, y lógicamente el cabello, la piel grasosa, todo esto. Ok. Esta es una figura donde podemos ilustrar cómo lo que hemos hablado hace rato, desde el hipotálamo a través de la GnRH, ¿sí? Los mecanismos de retroalimentación negativa a la hipófisis, y en este caso al órgano blanco, a los testículos, ¿ya? Tanto de la LH para la producción de testosterona, como de la FSH para la producción de espermatozoides en las células de Sertoli, ¿no? Y como estábamos hablando ahorita, a nivel laringe, de las cuerdas vocales sobre todo, de los huesos largos para el crecimiento, del vello y de la piel para que sea una piel más grasosa, de los músculos y lógicamente el pene, el tamaño y el grosor del pene. Ok, una más ilustrativa, más cortita. La GnRH que hemos llevado sobre todo en esto de la pubertad, en la hipófisis anterior. Aparte de las células de Sertoli tenemos la inhibina, que es una hormona muy importante, proteica por cierto, y que también la FSH, la LH, a nivel de las células de Leydig, de las células de Sertoli para la producción, en este caso, de espermatozoides, y de las células de Leydig para la esteroidogénesis, sobre todo la producción de testosterona. A la vez, la testosterona manda mecanismos de retroalimentación tanto a la hipófisis anterior como al hipotálamo. Ok. ¿Qué pasa cuando el varón empieza a disminuir la producción de testosterona? Y esto ocurre no tan abruptamente como en la mujer, no hay menopausia. O sea, no hay andropausia en el varón. Hay declinación de andrógenos en el adulto varón, se llama, y esto puede ocurrir a partir de los 45 años, 50, 60, o sea, no es un cambio brusco, sino más bien progresivo, algunos más antes, otros poco después. Cuando se produce menos cantidad de testosterona, lógicamente hay reducción del apetito, de la libido, si quieren llamarle, y la actividad sexual, por consiguiente. Disminución de las erecciones espontáneas, disconfort mamario, puede empezar a haber ginecomastia porque disminuye la testosterona, y aunque el estradiol se mantenga normal o en algunos casos suba, esto hace a que la relación testosterona-estradiol esté disminuida a favor del estradiol, más estradiol, entonces aparece la ginecomastia. Como ustedes saben, las mamas masculinas, tenemos glándulas mamarias masculinas, pero son rudimentarias. Ok. Los testículos son pequeños y atrofiados, pueden estar menos de 5 ml. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la pubertad? El inicio de la pubertad se considera el inicio de la pubertad cuando los testículos están más de 4 ml, ¿no? Entonces, bastante pequeños en este caso. Hay pérdida de la estatura porque hay, como ayer vimos, hay osteoporosis. El varón también empieza a perder estatura, sobre todo del hueso trabecular, o sea, de la columna, sobre todo columna lumbar. Fracturas con pequeño trauma, eso se llama
osteoporosis, baja densidad mineral ósea, que también vimos ayer, reducción de la masa y de la fuerza muscular, los músculos se empiezan a atrofiar. Hay un concepto muy importante que ayer no mencionamos, aparte de la osteoporosis, se llama sarcopenia, cuando empieza a disminuir la masa muscular y la fuerza muscular. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos más susceptibilidad a la osteoporosis. Y en los varones es muy, muy notorio esto con la disminución de la testosterona. Puede haber bochornos y sudoración, muy raros en el varón, pero puede haber. Más que bochornos, puede haber sudoración, pero aunque raros, pueden estar presentes los bochornos. ¿Qué síntomas y signos menos específicos? Los otros son más específicos de la deficiencia de andrógenos en general y de testosterona en particular, que es la hormona masculina por excelencia. Disminución de la energía, de la motivación e iniciativa, ¿no? Falta de energía, falta de motivación e iniciativa. Sensación de tristeza o melancolía, igual que en la mujer. Ánimo deprimido, distimia, puede haber. Falta de concentración, esto es muy importante, y memoria. Es esto a veces uno de los síntomas muy importantes que el varón puede ir al urólogo o a veces al endocrinólogo y decir, doctor, no me puedo concentrar, y estos son los primeros datos de un climaterio masculino, ¿no? Disturbios en el sueño, somnolencia, anemia leve. ¿Por qué me dirán ustedes? Ustedes saben que la testosterona es muy importante en la producción de los glóbulos rojos. Entonces, cuando empieza a disminuir la testosterona, podemos tener una anemia leve y darnos cuenta con un hemograma muy simple, ¿no? Incremento de la masa grasa corporal y el índice de masa corporal. Entonces, los individuos que empiezan, principalmente personas ya de 60, 70 años, ¿sí? Empiezan a perder no solamente estatura, sino empiezan a aparecerles la famosa grasa abdominal, ¿no? Entonces se ven pasigoncitos, panzoncitos, y entonces uno ya puede sospechar que ese varón está disminuyendo la producción de testosterona por sus testículos. Y lógicamente esto repercute en la disminución del trabajo y en la performance física también. ¿Okay? Acá, variación diurna de las concentraciones de testosterona total. Testosterona se puede medir la total o también la libre. Es muy difícil de medir la libre. Lo ideal es medir la libre, pero es muy difícil más en nuestro medio. Entonces, más medimos testosterona total. Aquí en las ordenadas, en nanogramos por ml, y acá en horas del día. ¿Ya? Ok. En un varón joven, miren cómo las concentraciones de testosterona están de este orden. Lo mínimo de testosterona es 4, en este caso 4.5. Y acá en esta gráfica podemos ver que algunos tienen 7.4 más o menos, y a lo largo del día tiene este ciclo, digamos, ¿no? Estos picos y valles, estas fluctuaciones, podemos llamarlo así. En un varón de mayor edad, o sea, más anciano, digamos, ven cómo está del orden apenas de 5.4 y no hay mucha fluctuación con esto del sueño y del amanecer. O sea, se mantiene más o menos una meseta con caídas hasta valles muy pronunciados, ¿verdad? Eso también se logra ver en estudios que se han hecho en varones. Ok. Siempre que vemos un varón o una mujer, lo que ustedes, cualquier persona, y vamos a evaluar cómo está la deficiencia de andrógeno, siempre la historia clínica es fundamental. Aquí los síntomas y signos que habíamos mencionado, ¿ya? Y podemos medir la testosterona en la mañana. La testosterona se puede medir en estas unidades convencionales, en nanogramos por decilitro, pero también se puede medir en nanogramos por litro, y lógicamente esto será menor a 3 en vez de 300, ¿no? Eso es conversiones nada más. Es una testosterona normal, pero si está más bajo, ya decimos, si está normal, solamente hacemos seguimiento, ¿ya? Si está baja, del orden de 300 o menos, ya, baja testosterona,
Hay que ver algunas otras enfermedades o consumo de drogas, deficiencias nutricionales, tal vez después de eso repetir otra testosterona. Cuando no tenemos la testosterona libre, hay que calcular con la SHBG. La SHBG es la proteína transportadora o la globulina transportadora de hormonas sexuales. Podemos medir la LH y FSH, ¿ya? También, y con una testosterona confirmada baja, ¿ya? Y si podemos hacerla libre, ¿ya? Una testosterona libre del orden de 5 nanogramos por decilitro. Hacemos el algoritmo, vemos la LH-FSH para ver si es un hipogonadismo hipogonadotrófico, si están bajas estas, o un hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿sí? O primario también se llama, o secundario. Entonces podemos hacer este ejercicio. Y así estas están normales, pues todo está bien. Podemos medir la prolactina, el hieso, para ver cómo está funcionando esos glóbulos rojos, otras hormonas de la hipófisis, ¿sí? Y podemos hacer incluso algún otro estudio de imagen. Y para descartar un síndrome de Klinefelter, le tenemos que pedir, ¿sí?, un cariotipo. ¿Sí? Un cariotipo que es importante siempre que nosotros estemos sospechando que ese varón tiene una cromosomopatía, que es la más común en los varones, el Klinefelter, ¿ya? Y que tiene que ver con un hábitos eunuco, o sea, son individuos muy altos, largos de los brazos y de los miembros inferiores, el pene pequeño, no solamente pequeño, sino delgado, los testículos pequeños, poco vello, poca musculatura, entonces podemos sospechar y podemos pedir un cariotipo. Ok. Tratamiento del hipogonadismo masculino. ¿Qué tenemos que hacer? Corrección de la disfunción sexual. Hay preparaciones de testosterona, hay geles transdérmicos como estos que ven acá, que son solamente marcas. En nuestro medio lamentablemente no tenemos. Hay parches transdérmicos, hay parches transbucales, sublinguales, ¿sí? Y incluso parches escrotales, que se absorben mejor. Y acá lo que tenemos son inyecciones intramusculares de enantato de testosterona, de propionato. Hay en otras partes implantes de testosterona, ya, todo eso. Ok, también si el paciente, aparte de que la testosterona está baja, también el paciente desea todavía tener familia, hay que reponer con hormonas gonadotrofinas, se llaman estas, la LH, la FSH, la gonadotrofina coriónica humana. Sí, esto tenemos a través de estos análogos de la GnRH, ¿no? Dependiendo qué es lo que el paciente quiere. Si quiere solamente una terapia de sustitución hormonal o si todavía desea tener familia. Se puede hacer terapias pulsátiles con GnRH para lograr la fertilidad. Corrección de la infertilidad a base de estas hormonas, que hay la FSH y la LH vienen en una que se llama Menopur, 75 unidades de una, 75 de otra. Hay otras que solamente vienen en FSH, se llama Follistatin. También se puede corregir, aparte de tener análogos de GnRH de acción rápida. No nos sirven de análogos de acción de depósito, de acción lenta. Ok. ¿Qué tenemos que ver cuando damos tratamiento sustitutivo con testosterona? Tenemos que ver que no producir eritrocitosis excesiva, una policitemia, ¿no? Esto por la estimulación de la eritropoyetina. Puede haber retención de sodio y agua también con los preparados, una vesícula colestática con preparaciones orales, ¿sí? Aceleración de un cáncer de próstata. Entonces, antes de dar terapia de reemplazo con testosterona al paciente, hay que evaluar cómo está la próstata. Habrá que hacer el PSA total y el libre y la relación. Habrá que hacer una ecografía de próstata o por lo menos un tacto rectal para ver qué tamaño está la próstata. Si está normal, podemos dar. Si tiene hipertrofia prostática, tiene una contraindicación relativa. Y si tiene cáncer, tiene una contraindicación absoluta. ¿Ya? Les decía que es una contraindicación relativa porque si tiene hipertrofia benigna, también nos puede producir retención urinaria.
Ginecomastia se produce al inicio, después se disuelve espontáneamente. En hombres obesos esto vemos mucho más. Apnea del sueño, ¿sí? Priapismo, que es la erección dolorosa y permanente. Para eso tendremos que utilizar algunos medicamentos aconsejados para eso, como la papaverina, por ejemplo. Puede haber acné, conducta más agresiva. Esto está relacionado generalmente con la dosis. Podemos, si ponemos mucha testosterona, también a producir atrofia testicular, porque estamos haciendo que la LH y FSH se inhiban, se bloqueen, ¿no? Entonces, si damos hormonas, también habrá que ver cómo está el tamaño testicular, si no estamos dando mucho. Y lógicamente, si queremos infertilidad, vamos a disminuir las gonadotrofinas si ese paciente, bueno, si no, podemos provocar infertilidad si damos mucha testosterona. Ok. A ver, quería volver al anterior. Ok. ¿Qué más tenemos que evaluar antes de dar testosterona? Lógicamente hay que ver el hígado, cómo están las pruebas de función hepática, por lo menos las transaminasas oxalacética y pirúvica. Y también ver un perfil de lípidos. ¿Por qué? Porque cuando se da testosterona puede bajar mucho el colesterol HDL, el colesterol bueno, por decirles. Sí, puede también afectar a las proteínas transportadoras, tanto de tiroides como de ACTH, las TBGs y CBGs. Y entonces hay que calcular la cantidad de hormonas libres porque disminuye estas. ¿En qué condiciones no hay que administrar testosterona como terapia hormonal de reemplazo sustitutivo? Cuando hay un riesgo muy elevado de eventos serios, como un cáncer de próstata metastásico, cáncer de mama, también ahí está contraindicado. Ustedes saben bien que el cáncer de mama en varones es muy raro, pero hay y es más agresivo generalmente que en mujeres, ¿no? Un riesgo moderado a alto de eventos adversos, induración del nódulo prostático, si tenía un nódulo no diagnosticado, inexplicable elevación del PSA, eritrocitosis con un hematocrito mayor de 50, en esos casos hay que parar. Síntomas severos del tracto urinario inferior asociados a hipertrofia prostática benigna, cuantificada por este score que generalmente hacen los urólogos, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva severa en clase funcional 3 o 4 de la neuriol. Y no hay que dar, hay que parar. ¿Cómo monitorizamos la terapia hormonal de reemplazo en base a testosterona en el hombre? Hay que hacer un examen de tracto rectal y de PSA. El PSA no solamente hay que pedir el total, sino el libre también, y hay que ver la relación. Hay que hacer al principio, antes de dar el tratamiento, a los 3 meses, en concordancia con las guías urológicas o de andrología. Consulta urológica, ¿sí? Cuando el PSA total sube más de 4. Aumento del PSA total mayor a 1.4 nanogramos por decilitro en el último año. Anormalidad en el examen de tracto rectal cuando encontramos una próstata grande o un nódulo indurado. Incremento de este score que les decía mayor 19. Ok, hay aquí algunos casos. Por ejemplo, no vamos a tocar a todos, pero varón de 67 años que acude al médico por lo siguiente. A pesar de sentirse bien, experimentó reducción en la libido y algunas veces disfunción eréctil. La disfunción eréctil tiene que ver con la erección, tiene que ver con la penetración y a veces con la eyaculación retrógrada. No toma medicamentos excepto simvastatina para su colesterol, ¿sí? Una estatina. El examen físico fue normal, incluyendo los volúmenes de los testículos que midieron 20 ml. El volumen testicular, acuérdense, lo normal es entre 18 y 20. ¿Ya? Ok. Para que se acuerden, como el tamaño de la próstata también es más o menos 20, perdón, más que el tamaño, el peso de la próstata es 20 gramos, solo para que se acuerden. En este individuo la testosterona sérica fue de 278 nanogramos por decilitro. ¿Se acuerdan que los valores normales en estas unidades convencionales son esos? La LH y FSH estaban bien. ¿Ven esto? La prolactina estaba bien. La química sanguínea
normal, pero la hemoglobina fue de 12.7. O sea, estaba baja este paciente y su PSA estaba normal. El paciente tenía una ligera anemia para su sexo, ¿no? Ligera. Entonces, con esto podemos inferir que este paciente está entrando en un hipogonadismo, probablemente debido al climaterio. Otro más joven, de 31 años, con disminución progresiva de la libido, disfunción eréctil, reducción de la fuerza muscular y fatiga a 5 años, crecimiento y desarrollo normal con aparición de caracteres sexuales secundarios y función sexuales normales, con distribución del vello, con patrón masculino, pero con calvicie temprana a los 20 años y posterior mayor caída del cabello. Testosterona 148, como verán, muy bajita, la FSH normal, la leche un poco baja, la prolactina normal. Siempre que hay que ver un paciente con problemas de la libido, hay que ver la prolactina también, ¿no? Química sanguínea, fecitina y otras hormonas normales, una resonancia magnética de cabeza normal, querían ver seguramente algún problema de hipófisis. Otro casito más, varón de 37 años con historia de macroadenoma hipofisiario, producto de prolactina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de prolactina? Dijimos que puede producir hipogonadismo. E hipopituitarismo, o sea, tenía afección también por la prolactina, seguramente por el tumor, afectaba a las otras esferas de poblaciones en la adenohipófisis. Respondió bien a la cabergolina, reducción de la en prolactina de 2230 en nanogramos a 10.3, bastante elevados para hacer nanogramos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que también unidades internacionales se miden por unidades internacionales, que el rango mayores de 60 a 390 más o menos, pero acá para nanogramos súper alto. Y reducción en tamaño del tumor con posterior silla turca vacía, que es una complicación de un tumor epifisiario que se trata, que abruptamente disminuye de tamaño, ¿no? Las concentraciones de testosterona nunca subieron a pesar del uso de natato de testosterona, inyecciones de 200 miligramos cada 2 semanas, además de tiroxina y de hidrocortisona por el hipopituitarismo. Estaban reemplazados también. Estaba interesado este individuo, que es joven, 37, en fertilidad. Sus niveles hormonales químicos son normales. Análisis de semen mostró azoospermia. Azoospermia es tener muy poco cantidad o concentración de espermatozoides. Acá otro, para graficarles, recién casado, 6 meses, disminución de la libido, a pesar de que estabas recién casado, disfunción eréctil, disminución de las erecciones y de la penetración, les decía. Y la pareja tenía deseos de embarazo. Toma atorvastatina bueno, acá deberían darle más bien fibrato en vez de por una hipertrigliceridemia, dicen. Al examen físico normal, índice de masa corporal bastante bien, o sea, está bien. Pene 7.5 centímetros. Ustedes me dirán, y algunos deben saber, cuánto es el tamaño normal del pene. De 8 a 12 centímetros en flacidez. Nunca hay que medir en erección, porque es muy subjetivo en erección, ¿no? Puede que haya mucha erección o poca erección, entonces en flacidez. Volumen testicular un poquito bajo, 16 ml, ¿se acuerdan que habíamos dicho 18 a 20? Cada uno con leve dolor, sobre todo en el testículo derecho. Cada uno, el volumen es esto y leve dolor en el testículo derecho. Testosterona sérica también allí en el límite. Problemas de función tiroidea normales, los triglicéridos estaban aumentados, la testosterona libre y total estaban bien junto con la relación. Se saca una relación, se divide la testosterona total entre la libre, normospermia, o sea, tenía buena concentración de espermatozoides. Y se hizo un cultivo de semen, ¿por qué? Por este dolor a nivel testicular, para descartar una epididimitis o algo así. Ok, y volvemos un poco a este estudio europeo de edad, ¿sí? En hombres, como la testosterona, ¿sí? A partir de los 45 años más o menos empieza a disminuir. Acá midiendo en nanomolas por litro. La testosterona libre, mucho más. Esta es la verdadera testosterona, o sea, la que deberíamos medir siempre. Esta está unida a la SHBG, por eso se saca una formulita con esta. Y lógicamente, a medida que baja la
testosterona o la testosterona libre empieza a subir las gonadotrofinas, ¿no? O sea, las gonadotrofinas insisten por mecanismos de retroalimentación, les dice al testículo, en este caso a las células de Leydig, tienes que producir más testosterona. Y como esta empieza a bajar, empieza a seguir insistiendo y sube, ¿no? La SHBG también, a medida que baja, sobre todo la testosterona libre, aumenta la SHBG. Entonces tenemos menos cantidad de testosterona libre, ¿sí? Ok. Y entonces lo que les decía, acá en esta gráfica dice, se engorda con la edad, un poco que sí, ¿sí? Por la baja de la testosterona. Miren en esta estatua, digamos, en un físico bien dotado, mucha musculatura, bien el tamaño del pene, de los testículos, la musculatura, todo. Y a medida que se pierde, que va pasando la edad y se pierde la testosterona, empieza a crecer el abdomen, ¿sí? Empieza a crecer las mamas porque hay disminución de la testosterona. Y lógicamente el pene y los testículos empiezan a disminuir también, ¿no? Ok, en el mismo estudio, relación entre edad y hormonas y efecto en el índice de masa corporal, lo que estábamos hablando ahorita, testosterona, ¿ya? Acá tenemos la testosterona libre, esta es la total, el índice de masa corporal, ¿ya? Menos de 25, ¿sí? Cuando todo está normal, hay un buen índice de masa corporal. A medida que baja, ¿sí? La testosterona también puede tener relación con el índice de masa corporal mayor de 25 a 29, si quieren llamarle una obesidad grado 1 o un sobrepeso según algunas otras escuelas, y a medida que está más gordito, lógicamente, baja la testosterona, sobre todo libre, y lo contrario, la LH y FSH empiezan a subir, ¿ya? Y lo mismo la SHBG, o la globulina transportadora de hormonas sexuales, se llama así. Prevalencia de testosterona baja en el varón anciano. Ya, un estudio de Baltimore, ya, testosterona total, menos de 325, y testosterona libre, y el índice también se saca. A medida que pasan las décadas, esto va aumentando, ¿ya? En porcentaje. No nos vamos a detener mucho. Entonces, ¿qué factores contribuyen al descenso de la testosterona con la edad? Incremento de lo que habíamos visto, la globulina transportadora de hormonas sexuales. Quizás debido al aumento en la relación estrona-estradiol. Y esto es relacionado con la grasa visceral. ¿Qué pasa? La grasa se considera desde hace ya un tiempo, un par de décadas, que es la grasa es la mayor glándula que tenemos. Y en la grasa se convierte estrona a estradiol, por ejemplo, y se puede transformar también el estradiol a testosterona y viceversa. Entonces, a mayor grasa, podemos tener mucha estrona que se convierte en estradiol, y eso sería, por ejemplo, el mecanismo porque aumenta la ginecomastia, ¿ya? Aunque hay mayor disminución de la testosterona libre, también disminuye la testosterona total. Disminución en número y volumen de las células de Leydig también tienen que ver. Acuérdense que las células de Leydig son las células que producen o sintetizan testosterona. Disminución de la biosíntesis esteroidea con disminución de la respuesta a las gonadotrofinas por mecanismo de retroalimentación. Decremento en la irrigación sanguínea a los testículos, también por la edad. Falla en la respuesta compensatoria hipotalámica hipoficiaria. Disminución en el número y función de las células de Sertoli. O sea, lógicamente disminuye la cantidad de espermatogénesis y la concentración de espermatozoides e incluso la motilidad espermática, que también hay que ver. Pero estas disminuciones o deficiencias son graduales, ¿no? No es como en la mujer. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de la disminución de las concentraciones de testosterona con la edad? Disminución de la libido y de la función eréctil. Osteoporosis, directa o indirectamente, como habíamos visto ayer. La testosterona directamente puede disminuir la masa ósea, ¿sí? Y también a través de
la fuerza muscular que nos da la testosterona. Si tenemos buenas palancas osteotendinosas, vamos a tener mejor masa ósea. Pero si tenemos poca testosterona, generalmente vamos a tener poca musculatura, poca fuerza muscular. Alteración en la composición del cuerpo. Menos músculo, más grasa. Disminución de la eritropoiesis, también por la baja de la testosterona. Alteración en la cognición y también en la concentración, perdón por este anglicismo. Ok. Disminución de la próstata, ¿sí? Pero puede haber en otros casos. La próstata puede disminuir en el transcurso de la edad por la baja de la testosterona. Acuérdense que la próstata también tiene receptores de testosterona. Pero independientemente de eso, puede haber un cáncer o una hiperplasia prostática benigna. Disminución de la apnea del sueño y otros también tienen que ver en el corazón, en la fibrinolisis, en los factores de coagulación, en los lípidos, en el sistema inmune, todo tiene que ver también con la testosterona. La testosterona es muy buena en cantidades fisiológicas, pero puede ser mala también cuando se sustituye en forma sin tratamiento, digamos, de un especialista. Deficiencia de testosterona, hay evidencia insuficiente del beneficio en el tratamiento de la testosterona en varón mayor. ¿Es fisiológico el descenso de la testosterona? ¿Este es benéfico o es patológico? Algunas de las preguntas. Revertir el descenso de la testosterona puede ser beneficioso, sí, con incremento de la masa muscular, disminución de la grasa, incremento óseo, mejora en la función sexual y la función cognitiva. Por eso ustedes han debido escuchar también que las mujeres cuando van a gimnasios también se ponen una poquita de testosterona y para tener mayor masa muscular, incluso para la masa ósea. Pero hay varones que también por sacar más musculatura, todos los fisicoculturistas se ponen mucha cantidad de testosterona y generalmente testosteronas que vienen de contrabando y todo, y lo que logran es atrofia testicular, disminución de la libido, todo eso, y pueden dañar también el hígado, puede crecerles la próstata y puede bajarles el colesterol bueno, todo esto. Hay que tener en cuenta, como habíamos dicho, que es contraproducente en un cáncer de próstata, no hay que dar, o en una hiperplasia prostática. ¿Sí? Paciente si tiene eritrocitosis de IA, también no hay que dar, o hay que suspender si estamos consiguiendo una eritrocitosis, aunque sea leve. Apnea del sueño. Ok. Aquí hay más estudios de testosterona, pero no quiero darles mucha cosa, sino que sepan nada más que cuando envejece el varón empieza un hipogonadismo lentamente. Y esto es porque baja la testosterona y la LH y FSH empiezan a subir, ¿no? Y que se puede dar terapia a base de testosterona, ¿sí? Pero que hay que hacer estudios primero, tanto de la próstata como de las pruebas de función hepática. Por ejemplo, acá las testosteronas que tenemos básicamente dos. Las dos de depósito. Una inyectable viene de la Pfizer, si no me acuerdo, y trae un laboratorio que hay que poner cada 3 meses. Es bastante caro, cuesta entre 1.300 y 1.400 bolivianos cada 3 meses. Y otro también este es de la Bayer, creo que los dos son de la Bayer, que se pone cada mes, que viene de 250 miligramos. Son enantatos de testosterona. Entonces, como son testosteronas de depósito, hay que ver cómo está funcionando el hígado. Porque si no hacemos que este hígado pues le vaya mal, porque le estamos dando una hormona que se va a metabolizar ahí y que si ese hígado no está funcionando bien, puede aumentar las pruebas de función hepática. Entonces, pedir pruebas de función hepática, evaluar la próstata mediante una ecografía que sea total y libre, ¿ya? Ver también cómo está el colesterol y los triglicéridos, sobre todo el colesterol HDL, ¿ya? Y entonces, viendo que tiene todo eso y que tampoco no tiene antecedentes de un cáncer de próstata en la familia, se puede dar, pero con sumo cuidado y siempre preguntarle al paciente si quiere solamente para una función de tener relaciones sexuales, digamos, si quiere sacar más musculatura, proteger un poco el hueso, o si
el paciente tiene deseos de tener todavía más hijos. Entonces, cuando generalmente tiene deseos todavía de fertilidad, no hay que dar testosterona o hay que dar a dosis más bajitas. Se puede dar la gonadotrofina coriónica humana, el famoso endocorion, choragón, algunos de estos que son más fisiológicos. Esos estimulan a los testículos a producir testosterona y espermatozoides. Ok, acá les pongo nada más de ejemplo un androgel, una testosterona en gel, ¿sí? Entonces hay varias presentaciones. Lamentablemente nosotros solamente tenemos una presentación que es inestable, que se puede utilizar, pero con mucha prudencia, con conocimiento, pues. Ok, creo que es eso sobre el tema de hipogonadismo en el varón, o si quieren llamarle climaterio masculino. Ok, ¿tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Esta es nuestra última clase. A ver si tienen alguna pregunta al respecto. A ver, vamos a poner la primera diapositiva. Lo que siempre cuando lleven, sobre todo neuroendocrino, tienen que ver cómo está el hipotálamo, la hipófisis, en este caso la hipófisis anterior, y los mecanismos de retroalimentación, tanto en el testículo como en los ovarios, en este caso en el testículo, y en otros casos, pues con la glándula tiroidea, con las suprarrenales, ¿sí? Son mecanismos de retroalimentación bastante fácil de comprender. Lógicamente, si uno profundiza un poco más, son un poco más complejos porque hay mecanismos de retroalimentación de asa corta, larga y ultracorta también, ¿no? Entonces, pero basta que sepan esto. Acá, por ejemplo, en esta diapositiva que está en inglés, tienen todo esto y ustedes saben que la testosterona también se convierte en dihidrotestosterona, ¿sí? Es la testosterona realmente activa, ¿no? Lo que medimos en laboratorio es la testosterona total y la testosterona libre, pero lo que tenemos ya como hormona activa es la testosterona, ¿sí? Y que esta se va a convertir a través de una enzima que se llama 5-alfa-reductasa a dihidrotestosterona, ¿ya? Entonces es importante, y acá ven todas las células de Sertoli y cómo se encarga de la espermatogénesis y toda la maduración de los desde las espermatogonias hasta los espermatozoides, ¿no? A nivel de los túbulos. Ok, pero tienen que saber que la testosterona se convierte en dihidrotestosterona, que es la verdadera hormona activa. Acá parte de lo que les mencionaba, un mecanismo de retroalimentación simple. También tiene que ver otras hormonas proteicas, inhibina, activina, hay cada uno, la A y la B, igual la folistatina, la A y la B, ¿no? Entonces, en el varón, sobre todo, medimos la inhibina, en algunos casos de fallas, y en la mujer podemos medir incluso la hormona antimulleriana, que se llama. ¿Ok? Y ahí ven todos los tejidos que tienen receptores de testosterona. Muchísimos, ¿no? Uno piensa que solamente es el pene o el vello o la laringe a través de las cuerdas vocales o el músculo o el hueso, y es mucho más que eso, ¿no? En los órganos sexuales secundarios, por ejemplo, masculinos, el pene, la próstata, las vesículas seminales, ¿sí? El epidimo, donde se consigue la maduración completa de los espermatozoides, todo eso, miren, en el cabello, en la piel, todo, y también las funciones cognitivas a nivel del cerebro. Todo esto tiene que ver, por ejemplo, cuando las mujeres los ven, sus esposos ya de 60, 65 años, que vienen del trabajo aburridos,
¿sí? O les empieza a fallar la memoria, puede ser que les esté bajando la testosterona, ¿eh? Y lógicamente el hombre, uno no está tan consciente de que eso puede ocurrirle. No es como la mujer que tiene los bochornos, los calores y ya sabe que es la menopausia. Sí, él no puede darse cuenta incluso, y entonces tiene que acudir al urólogo, al andrólogo, al endocrinólogo de la reproducción para saber esto, ¿no? Pero a veces solamente está de mal humor, falta en la concentración, y basta eso para darse cuenta que la pareja de la mujer o qué sé yo, o el papá puede estar ya con esta declinación de andrógenos en edad adulta. ¿Ok? O solamente basta que esté perdiendo masa muscular. Hasta en el hígado es importante para la síntesis de proteína y también en la médula ósea, como habíamos dicho, ¿no? Para la producción de glóbulos rojos. Bueno, creo que es eso. Y lógicamente en la pubertad lo que hemos hablado para el cierre de las epífisis, ¿no? Porque si no tuviéramos testosterona, solamente creceríamos a lo largo, seríamos unos individuos eunucos que tienen brazos largos y piernas largas, porque nunca han seguido creciendo, ¿sí? Y no han cesado los epífisis o los núcleos de crecimiento, ¿no? Todo esto está relacionado, todo esto está bien planificado por Dios o por algún ente que ha hecho que tanto el hombre como la mujer y los animales todo esté bien finamente calculado, yo digo, ¿no? Alguna vez alguien me dijo a mí en México que Dios ha debido ser endocrinólogo. Sí, yo le dije que sí, que yo creía que Dios, pero que fue un endocrinólogo de la reproducción, por eso está todo bien concatenado, ¿no? Es increíble la naturaleza. Ok, yo creo que eso como un panorama general de esto, no tienen que saber los pormenores, pero es un panorama general. ¿Alguna pregunta? Bueno, hemos echado 45 minutos nada más, no como ayer. Bueno, esas es todas las 6 clases que me tocaron a mí. Después vienen con la doctora Dévalo, tiroides, y algo más que ahorita no estoy con la lista, y después viene el doctor Saavedra con diabetes, obesidad y también algo más, ¿no? Son como en total 18 clases, tal vez 19. Ok, yo lo que les voy a preguntar son preguntas generales de lo que les he dado, y si puedes reforzar con algún libro de medicina interna o de endocrinología, está bien, pero yo les voy a hacer las preguntas de todo lo que les he dado en clases, nada de otras cosas. ¿Ok? Listo. ¿Algo más, Roberto? Roberto Carlos.